Buenas noches, queridas hermanas del Congreso de Mujeres en Misión de Comimex. Mi nombre es Rosady Duarte Benítez, colaboro en Comimex en el área de la traducción de la Biblia y en esta tarde quiero darles a conocer brevemente sobre la importancia del Ministerio de la Traducción de la Biblia. Antes que nada, quiero agradecer a la hermana Perla López por su gentil invitación y asimismo a la hermana pastora Febe por su trabajo en el área de movilización de mujeres en esta red de Comimex. Bueno, pues para avanzar en el tiempo, porque sé que el tiempo está bastante bien invertido. Quisiera entonces comenzar platicándoles un poquito sobre la traducción de la Biblia. Y bueno, vamos a presentar en esta tarde dos testimonios importantes sobre dos casos que nos van a dar una idea general de por qué es importante la traducción de la Biblia. Y vamos a ver. Bueno, lo primero que vamos a compartir es una breve historia de la traducción de la Septuaginta del idioma hebreo al griego. Después, una breve historia de la traducción del español al cachiquel que hizo el tío Cameron Townsend, el fundador de Wycliffe Traductores de la Biblia. Y considerando la reseña histórica, vamos entonces a concluir por qué es importante la traducción de la Biblia. Voy a permitir leer un poquito mis notas para avanzar y no tomar más tiempo de lo necesario. Bueno, primeramente debo comentar que en la narrativa bíblica encontramos personajes que siendo paganos, Dios los usó como instrumento para cumplir sus planes en la historia de la humanidad y del pueblo de Israel. Esto muestra la soberanía de Dios en la historia de las naciones. Dios usó a líderes paganos para liberar al pueblo de Israel de su cautiverio en Babilonia, así como para preservar la ley mosaica, es decir, la Torá o Pentateuco. Un ejemplo de esto lo encontramos en el libro de Esdras. Es el caso del rey Ciro, el rey de Persia, cuyo espíritu fue despertado por Dios. Él envió una carta a todo el reino dando instrucciones para edificar el templo de Jerusalén. Asimismo, en este mismo libro de Esdras se encuentran las instrucciones finales de la carta del rey Artajerjes, ¿verdad? Esta carta que él dirige al sacerdote Esdras, en la que otorga autorización para que el pueblo, los sacerdotes y los levitas de Israel regresaran a Jerusalén. En estos pasajes, el rey Artajerjes le pide a Esdras que ponga jueces y gobernadores expertos en la ley mosaica para enseñarla a quienes no la conocían y establecer de este modo un sistema educativo basado en esta ley, la ley mosaica, es decir, la Torá o Pentateuco. Qué excepcional es descubrir cómo un rey pagano que no conocía al Dios de Israel, pero lo respetaba, le diera tal valor a la ley de Moisés que decidiera enseñarla a todo el reino. Realmente esto históricamente es impresionante. Solo Jehová de los ejércitos pudo haber despertado en los reyes más poderosos de la época tal temor y respeto. Sin duda este fue el plan de Dios para la sobrevivencia del remanente de Israel y para la preservación de su palabra revelada a Moisés. Si Dios usó a los reyes que no eran convertidos, pero que sí le temían, entonces lo sucedido durante el reinado de Ptolomeo I Sóter no es una casualidad de la historia, ya que este personaje, quien asumió el trono de Egipto entre el 323 a 285 antes de Cristo, tuvo la iniciativa de construir en la ciudad de Alejandría
fundada por Alejandro Magno en el 331 a.C., tuvo la iniciativa de construir la biblioteca más grande del mundo antiguo para albergar todo el conocimiento. Este espacio no solo fue edificado para guardar libros, que como ustedes ven en la transparencia, eran rollos, sino también no solamente servía para guardar los rollos en aquel entonces, sino también era una especie de scriptorium en el que se copiaban, se corregían y editaban los textos antiguos. Fue durante el reinado de Ptolomeo II Filadelfo que se realizó la traducción de la ley de Moisés, es decir, el Pentateuco al idioma griego. El rey Ptolomeo comisionó a su bibliotecario Demetrio Falerón a conseguir por todos los medios posibles todos los libros del mundo, incluyendo la ley judía o Pentateuco. El logro de esta desafiante empresa implicó que Demetrio se comunicara con el sumo sacerdote de Jerusalén llamado Eleazar y le solicitara reunir a un grupo de traductores para la realización de esta tarea. Fueron convocadas 6 personas por cada tribu de Israel, en total 72. El nombre de la Septuaginta proviene del hecho de que fueron 72 traductores y al redondear a 70 se le comenzó a denominar la Biblia de los 70 o Septuaginta. Para el cumplimiento de esta gran tarea, el grupo de traductores viajaron a Alejandría y allí fueron patrocinados durante 72 días por el rey Ptolomeo II, quien les proveyó de hospedaje y alimentos en la isla de Faros. Luego, el lugar donde realizaron la traducción de la Biblia. Al término de este tiempo, la traducción en griego fue leída a un grupo de judíos residentes en Alejandría, quienes se comprometieron a respetar la integridad del texto. La Septuaginta o Biblia griega fue traducida en la primera mitad del siglo III a.C. y a partir de entonces la Biblia hebrea fue sustituida por la Biblia griega, la cual tuvo un impacto en la población que hablaba el idioma griego y fue motivo por la que la ley de Moisés estuviera al alcance de todas las naciones o comunidades étnicas del mundo en esa época, porque hablaban el griego. Este acontecimiento fue sin duda un hecho que se consideró la perla de la literatura judeo-cristiana. Sin duda que este suceso fue motivado por diversas causas y algunas de estas, voy a mencionar 3, fue la primera, la voluntad política de un monarca helenístico amante de la cultura. La segunda, la comunidad judía residente en Alejandría, que llegó a estar en un contexto social y cultural que los obligó a expresar en griego sus costumbres judías. Pero por otro lado, una comunidad judía que luchó por un reconocimiento de su cultura en la sociedad griega y también por sus derechos civiles. Y la tercera es que el equipo de intelectuales judíos eran bilingües con formación de escribas en el contexto judío y aunado a esto conocían la cultura e idioma griego porque era una generación que había nacido en, en, en el exilio y por eso tuvieron que adoptar la cultura e idioma griego, por eso lo conocían a la perfección. Bueno, entonces acabamos de ver el primer caso, la primera breve reseña histórica, y ahora vamos a pasar a la segunda, que se trata de la historia breve de William Cameron Townsend, quien tradujo la Biblia del español al idioma cachiquel. Es posible que algunos de ustedes han oído un poco del tío Cam, que es el fundador de Wycliffe. Él pues es un hombre a quien se le reconoce no solamente el haber fundado Wycliffe, sino haber marcado un antes y un después en relación tanto a la obra misionera a nivel mundial como a la educación también a nivel mundial, por todo lo que desarrolló en su ministerio, en su trayectoria en el área de la lingüística y la traducción de la Biblia. Bueno,
Es importante mencionar, antes de entrar directamente a lo que hizo en el área de traducción de la Biblia, es importante mencionar que existen factores que incidieron en la vida de William Cameron Townsend para traducir las Sagradas Escrituras al idioma materno de la comunidad étnica cachiquel en el periodo de 1917 a 1920. Estos factores que incidieron son, voy a presentar algunos, por ejemplo, la posibilidad que él tuvo de leer y escuchar el texto bíblico en el idioma que habló a su corazón en su infancia, desde su niñez y en su adolescencia. Esto fue un factor determinante para que él valorara el alfabeto y la escritura en el desarrollo integral de una comunidad étnica. Por otro lado, durante su niñez y adolescencia es importante mencionar que él vivía en el campo y además tenía o tuvo la libertad para hablar su idioma materno. Estaba en un ambiente que no era un ambiente opresivo que le impidiera hablar su idioma, sino que tenía la libertad de hablarlo. Por otro lado, tenía la disciplina de la lectura del texto bíblico en su propio idioma, que era el inglés. Su familia hacían un devocional familiar y entonaban el himno Sublime Gracia. Quiere decir que desde niño, al tener el texto bíblico en su idioma, su familia fomentó todo esto en él. Y estos son factores muy importantes para lo que vino después en su vida. Hay un detalle interesante que nos habla, que nos menciona la biografía de Cameron, perdón, es que él tenía no él, sino su papá tenía una discapacidad auditiva, padecía de sordera permanente debido a un accidente de trabajo. Por este motivo, Cameron tenía un desafío para poderse comunicar con su papá. Sin embargo, otro de los factores que incidieron en la visión de Cameron fue la proclamación de las promesas bíblicas. Su padre, pese a su discapacidad auditiva, el señor Will, padre de Cameron, siempre concluía el devocional familiar con estas palabras de fe: que el conocimiento del Señor cubra la tierra como las aguas cubren la mar. Esto era siempre un versículo de Habacuc 2:14 que repetían siempre. Y esto fue quedándose en el corazón de Cameron desde que era pequeño. Por otro lado, otro factor que incidió fue el compromiso de sus padres con las Sagradas Escrituras. Fue su herencia más preciada. Como hemos visto, la actividad del devocional, de la lectura bíblica, mostraron a Cameron el compromiso de su papá y su mamá con respecto a las Sagradas Escrituras que tenían. Es decir, estaban comprometidos a leerlas, a declararlas, a memorizarlas y también a difundirlas, porque también era una familia que daba testimonio en su comunidad, y eso también formó a Cameron en esos años de su niñez y adolescencia. Dicen que una gota de agua que golpea sobre la superficie de una roca, sobre el tiempo el agua perfora la roca por su constancia. Del mismo modo, la lectura del texto bíblico en su idioma materno fue la clave para modelar el carácter y el futuro del joven Cameron. Durante su juventud, él estuvo en contacto de una u otra manera con muchas cosas y vamos a ver algunas de ellas. La primera fue el compromiso con la educación académica. Él tuvo la oportunidad de ir a la escuela, de formarse académicamente. También tuvo la oportunidad de recibir una capacitación y un entrenamiento como pastor. Tuvo entonces un compromiso con la educación espiritual. Por otro lado, también él tenía un compromiso como ciudadano y patriota de su país. Y también, y es ahí el camino en donde
él se definió, el compromiso con la obra de Dios. Y fue así como Cameron decide ser misionero de ultramar, es decir, fuera de su país, de su nación. Cameron tenía la capacidad de observar, es decir, buscar las causas de las cosas, analizar y tomarse el tiempo para decidir con responsabilidad. Eran cualidades de su carácter y evidentemente esto le ayudó definitivamente, fue un factor muy importante para lo que él pudo desarrollar más adelante en su vida como ya misionero de ultramar. Cameron valoró el alfabeto en el idioma inglés y valoró también expresarse mediante la escritura. Sin embargo, siempre tuvo ese desafío, que fue cómo explicar, cómo comunicarse con su papá. Cuando él decide ser misionero, él tenía que explicar a su padre que no le podía oír por qué se iba de misionero. Entonces, esta fue una tarea relevante para él, para poder explicarle esto a su papá, y siempre para comunicarse, él escribía en una tablilla. Y cuando su padre le preguntó, ¿por qué quieres irte de misionero, hijo? Él le respondió esta frase, que también es una frase emblemática. Le escribió así, como dice aquí en la presentación, la mayor necesidad se ubica donde se concentran las mayores tinieblas. Y solamente así, con esa frase, su padre le dio la bendición y lo despidió para que fuera como misionero. Si nosotros recordamos el libro del profeta Habacuc, que es el octavo de los 12 profetas menores de la Biblia, el profeta se coloca como el abogado defensor de las víctimas. Al analizar y ver la biografía de Cameron Townsend, encontramos entonces que él se convierte en un defensor de los derechos humanos en la etnia cachiquel. De tal manera que podemos suponer entonces como misionero tuvo el rol de ser un profeta para esta etnia, porque no solamente trajo el conocimiento de Dios mediante la traducción de la Biblia, mediante la revelación de Dios en el idioma de esta comunidad, sino también porque defendía las causas, lo que era injusto, defendía y exponía las situaciones injustas de la comunidad en donde él estaba ministrando. Su vida en el Ministerio de Traducción de la Biblia, en septiembre de 1917, a la edad de 21 años, Cam salió de su tierra y su parentela, tal y como hizo Abraham en Génesis 12, del 1 al 2. Y llegó a Guatemala, en donde tuvo el choque cultural con el nuevo contexto hispano, con la gente que hablaba español, que era gente de la ciudad, y en el contexto étnico en la comunidad cachiquel. Sin duda que la actitud crítica reflexiva, esa mentalidad crítica, le llevó a cuestionarse el por qué estoy tratando de vender Biblias en español a gente que habla otro idioma. Porque el ministerio, esta cuestión, esta pregunta se la hizo debido a que la organización a la que él estaba colaborando como voluntario tenía el proyecto de distribuir Biblias en esta zona. Entonces él se montaba en ese caballo que vemos en esta fotografía y llevaba algunas Biblias ahí con él y las ofrecía a la venta a un precio bastante módico. Pero entonces se da cuenta, ¿por qué estoy vendiendo Biblias en español si esta gente no habla español? Y este fue el primer punto crítico, este punto reflexivo, crítico, que él empezó a encontrar en el contexto en el que estaba viviendo y realizando su ministerio. Pero lo que sucedió una mañana fue lo que le dio la vuelta a todo, lo que cambió la perspectiva, la visión
Y es en este día y en este punto que marcó no solamente la historia de vida del tío Cam, sino también la historia del movimiento misionero a nivel mundial. Una mañana sucedió lo inesperado, un hombre cachiquel se enojó cuando Cam le ofreció un folleto en español y le hizo la pregunta emblemática: si su Dios es tan grande, ¿por qué no puede hablar mi lengua materna? Cam se quedó estupefacto ante tal interrogante a tal grado que se convirtió en una obsesión, se convirtió en un desafío. Y fue así que esto le ayudó a tomar, a seguir por el camino que Dios le estaba marcando hasta ese día, hasta ese momento de su vida. Se casó a los 23 años con Elvira y juntos continuaron el ministerio en Guatemala. ¿Qué fue lo que también motivó a la traducción de la Biblia? ¿Qué fue lo que hizo que Cameron decidiera ya de manera contundente, no solamente lo que el hombre le había interrogado y le había de alguna manera reclamado, sino también habían otras cosas que le dijeron, le mostraron que tenía que hacerlo? Esta motivación, son 6 motivaciones, las cuales surgen de su observación cultural en la comunidad cachiquel. La primera de ellas fue la pobreza en que vivía este grupo étnico. La segunda fue la esclavitud a la que se veían sometidas las personas que vivían en ese lugar, que de alguna manera eran explotados por los dueños de las tierras, de los medios de producción. La tercera de ellas fue que no tenían un sistema de salud. Eran personas que morían de enfermedades, no se les proporcionaban lugares donde fueran atendidos como consultorios médicos, brigadas médicas. Era gente que sufría de la pobreza y sus consecuencias. El punto número 4 es la discriminación por los mestizos, el desprecio, no solamente porque eran pobres, sino porque hablaban otro idioma y eran indígenas. Entonces, esto fue tocando mucho el corazón de Cameron. El punto número 5 es que él veía a esta comunidad étnica expuesta a los peligros de la naturaleza. No había forma de comunicar mensajes del gobierno y avisos de emergencia. El punto número 6, no tenían sistema educativo, no había un sistema lingüístico, no tenían alfabeto y por supuesto tampoco tenían planes de alfabetización. En otras palabras, podemos decir que era una etnia abandonada por su propio gobierno. Y estas fueron las motivaciones contundentes para continuar con el proyecto de traducción. ¿Qué planes de acción tuvo que desarrollar Cameron? ¿Qué fue lo que vio que le permitió entonces pensar qué voy a hacer, qué debo hacer, qué es el paso 1, 2, 3? Y entre lo que pudimos investigar está el desarrollo del sistema de escritura y alfabeto en el idioma cachiquel. El punto número 2, traducir la Biblia al idioma, del español al cachiquel. El punto número 3 fue la estrategia de alfabetización para educar en el idioma materno. El punto 4, fomentar el aprendizaje del español como un segundo idioma y nunca como una prioridad. Eso fue algo muy interesante que él pudo establecer. A la gente que habla un idioma materno hay que enseñarla a leer y escribir su idioma antes de que aprendieran el idioma, digamos, de la mayoría eh, mestiza, por decirlo así. Y como punto número 5, el desarrollo comunitario. Desarrollar proyectos como cooperativas, pozos de agua, electricidad, invernaderos. Y entonces esos planes de acción los llevó a cabo Cameron durante su proceso de traducción de la Biblia. Pero tenemos un poco más en relación a esto.
habían obstáculos, varios obstáculos. Primero, que el cachiquel era una lengua muy extraña, no había terminado sus estudios, no tenía la capacitación especializada en traducción, necesitaba integrar equipo, más personas en su equipo de trabajo, no tenía dinero y, y quizá una reacción como la tuvo Abraham en Génesis 15:4. Estos eran los obstáculos que él observó, que él tenía en ese momento. Sin embargo, y a pesar de todos esos obstáculos, él dijo, sí, yo voy adelante. Y por esa decisión y con la ayuda de Dios, se lograron los siguientes resultados. Primero, formó un equipo de trabajo con Francisco Díaz, el hombre que lo desafió para que iniciara el proyecto de traducción en el idioma cachiquel. Y ahí está la foto de Francisco Díaz con su esposa. Por otro lado, también fundó el Instituto de Alfabetización en el idioma cachiquel, que le puso de nombre Robinson en honor a su compañero de misión que había fallecido. Y esta es una generación de niños del Instituto de Alfabetización. Por otro lado, involucró a la comunidad étnica cachiquel, que esto es algo fundamental. Cuando se está desarrollando un proyecto de traducción, es muy importante que la comunidad sea quien reciba, quien se involucre, quien abrace los proyectos. Y por el lado de la capacitación y entrenamiento de lingüistas, fundó el campamento de entrenamiento lingüístico Wycliffe en Arkansas. Este campamento es el campamento de verano, ¿verdad? El campamento lingüístico de verano que se inició en el año 1936 y que a partir de entonces hasta ahora se sigue desarrollando cada año, no solamente en los Estados Unidos, sino en todo Iberoamérica, se desarrolla una capacitación como esta. Y entonces vemos que esto fue fundado desde aquel momento por el tío Cam. Por otro lado, vemos ya para finalizar que esta conmovedora y desafiante historia enseña que la formación recibida en las etapas tempranas de la vida llevó a Cameron a establecer que el trabajo en otra cultura debe estar sostenido por tres componentes: el lingüístico, el espiritual, el educativo y el desarrollo comunitario sustentable. Pero también estos cuatro componentes los estableció como principios básicos inherentes a cada uno de los proyectos que ayudó a realizar en vida, así como también para los miles de proyectos que se han iniciado desde su partida. Cameron dio de gracia lo que había recibido de gracia a su temprana edad. ¿Cuáles serían nuestras conclusiones? Y tenemos algunas conclusiones. El ministerio de la traducción de la Biblia es importante, ¿por qué? Porque provee al ser humano la revelación de Dios en su propio idioma. 2, porque dignifica al ser humano al reconocer la identidad con la que ha nacido y ha sido creado por Dios. 3, porque visibiliza el idioma materno y la unicidad de una cultura donde sus hablantes son seres únicos e irrepetibles. 4, fomenta la educación y el desarrollo social. 5, ayuda a la eliminación del racismo idiomático porque para traducir no existe un idioma superior al otro. Finalmente, debemos recordar que en México existe la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, en donde se indica que el español ya no es el idioma oficial de México, sino los 364 idiomas originarios, incluyendo el lenguaje de señas y el lenguaje braille. Y este año cumple 20 años de haberse promulgado dicha ley. Cameron dio de gracia al idioma cachiquel el gran libro, es decir, dio de gracia la Biblia en su idioma. Nosotros
Ustedes, mujeres de este congreso que están participando, ustedes están invitadas a repetir esta historia en otro idioma sin Biblia. Nosotros hemos recibido de gracia. La pregunta es, el día de hoy, ¿qué es lo que usted está dando de gracia? Usted, personalmente usted, ¿qué está dando de gracia? ¿Qué de lo mucho que ha recibido hasta este día está usted dando de gracia? No lo que otros han dado, no, lo que usted de manera personal está dando de gracia. Entonces, tenemos esta pequeña gráfica de los idiomas que todavía necesitan la traducción de la Biblia para poderse iniciar el proyecto. Entonces vemos aquí los continentes, vemos que las Américas hay 91 posibilidades, quizá hay un poquito más, pero en total hay 1,268 oportunidades para iniciar un proyecto de traducción de la Biblia. Uno de estos idiomas, usted puede ser la que les dé de gracia lo que usted ha recibido de gracia. Y con este desafío termino, invitándola, si usted está interesada y si siente en su corazón que quiere saber un poco más sobre los pasos a seguir para involucrarse en la traducción de la Biblia, yo le voy a pedir que se ponga en contacto con la hermana Perla López, quien es la coordinadora de la región centro de Comimex. Puede usted acudir a ella, dejarle sus datos y seguramente en breve vamos a estar dando seguimiento a aquellas mujeres de este congreso que puedan estar interesadas en dar un paso más para involucrarse en este desafío y aceptar la invitación del tío Cam, porque como vimos en la anterior, en esta fotografía dice, el tío Cam te quiere a ti, el tío Cam la quiere a usted, pero sobre todas las cosas, Dios, nuestro Padre, quiere que nosotros demos de gracia lo que recibimos de gracia, la revelación de su Hijo Jesucristo a través de la palabra de Dios que hemos recibido en nuestro idioma. El Señor, nuestro Padre, quiere que la demos a otros que aún no la tienen. Gracias, hermanas. Dios les bendiga.